Bonjour, Bonjour les amis. amis. Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros una vez más. Continuando esta serie de videos de casos de éxito, pues ¿qué creen? Que tenemos una gran invitada con nosotros. Ella se llama Indira, es cubana y está aquí en Canadá desde hace 6 años. Ella llegó igual que nosotros a la provincia de Quebec y nos va a contar un poco de su historia y cómo se logra armar una vida en Canadá. Comenzamos. Gracias por invitarme. De verdad es un gusto que estés con nosotros. Amigos, acuérdense, por favor, que nos acompañen con su bebida favorita. ¿Con qué nos acompañas? Con cafecito. Nosotros ¡Salud! Salud. Tomen la bebida que ustedes gusten y disfruten de esta charla, amigos. Que se va a poner bien interesante. A mí me gustaría que empezáramos primero por cómo nos conocimos. Recuerdo que fue Nina, nuestra amiga que viaja mucho a México, que nos presentó y me dijo, hoy se une a nosotros al yoga una chica que viene de México y no conoce a casi nadie. Quiero presentártela y así le cuentas un poco de cómo va. Y recuerdo que hicimos yoga juntas. De hecho, nuestra primera experiencia de picnic nocturno también fue con el grupo de yoga y ahí estaba Indira, ahí estábamos platicando. Y bueno, ya han pasado 3 años y nos gustaría de verdad que nos cuentes cómo es la Indira de Cuba. ¿Cómo te acuerdas de qué era tu vida antes de Canadá? Es difícil pensar en Indira de Cuba y al mismo tiempo, gracias por esta pregunta porque es un ejercicio súper de introspección. Porque cuando uno mira atrás se da cuenta de lo mucho que ha cambiado y de que en el pasado no era peor ni mejor, pero era muy diferente. Entonces, yo puedo decir que cuando yo vivía en Cuba, yo creo que yo no me conocía. Yo vivía como uno vive en los países. Bueno, yo tengo esta idea de que cuando tú naces y creces en tu país, tú sigues como patrones determinados. Por ejemplo, yo sabía que yo iba a ir a la universidad, porque mis padres siempre me lo dijeron, y esa era la meta. Y yo me esforzaba porque, yo voy a ir a la universidad. Entonces, en Cuba yo era una joven periodista, trabajaba en la televisión de mi ciudad y hacía reportajes a veces para la televisión nacional, a veces animaba programas, pero sobre todo era periodista de televisión, ya saben, reportando las noticias. Me acuerdo de mí como muy ingenua y muy soñadora. Oye, Indira, ¿cuál fue ese momento? Oprah Winfrey le llama el aha moment, o sea, el momento en el que te cae el chispazo y dices, Canadá, ahora sí, o sea, hoy doy el primer paso. ¿Cuál fue tu aha moment? Fue una pareja de amigos que llegaron con un CD y nos dijeron, nos vamos a Canadá, aquí está todo lo que hicimos, eh, aprendan, aprendan francés y váyanse. Ese momento definió a dónde me iba, porque yo sabía que a algún lugar me iba a ir y yo ya había pensado en Canadá, pero ese momento fue como el de clic de, wow, esto es posible. Si ellos lo lograron, pues puede ser. Y eso fue el momento concreto, pero el momento mental, yo creo que fue cuando, tú sabes, esto de siempre pensar, bueno, yo un día voy a ir a la universidad. Y nada, yo hice la primaria, la secundaria, el preuniversitario, elegí la carrera que quise y la estaba estudiando y en Cuba son 5 años. Y a mediados de la carrera yo me pregunté, bueno, ¿y ahora qué viene? Y, y eso me empezó a dar como ansiedad, como miedo. Y recuerdo que todas mis colegas de la universidad hablábamos de lo mismo, como vamos a graduarnos y vivir la vida como nuestros padres, como eso, trabajar y esto, y vivir en la situación que se vive en Cuba, que es bastante difícil, o por lo menos mi situación familiar era complicada. Y ahí
esa fue como la época en la que yo me dije, tengo que gestar, tengo que hacer un plan, tengo que buscar una solución porque yo no quiero eso. Platícanos un poquito qué desafíos tuviste en tu proceso para migrar de Cuba y llegar aquí a Canadá. Lo más duro es que en Cuba era muy difícil viajar. Se dice que uno no puede imaginar un color que nunca ha visto. Yo nunca había viajado. Entonces me costaba imaginar todo eso y tuve que estudiar un montón para comprender lo que estaba haciendo y lo que venía. Por otro lado, que fue en silencio, porque en Cuba es muy difícil viajar y está mal visto. Y sobre todo cuando eres un profesional y yo que estaba cumpliendo mi servicio social, era mejor no decirlo. Así que tuve, estoy hablando en plural porque yo hice el proceso con mi novio de la época y pues lo hicimos todo de una manera en silencio, pero con 1000 precauciones. Y entonces en todo eso teníamos que estudiar francés y eso fue un reto porque además del silencio era el sacrificio. Yo recuerdo que yo empezaba mi vida laboral, entonces siempre me daban lo peor, las peores informaciones a cubrir eran las mías, siempre eran en las montañas y siempre era, lo peor me lo daban y entonces yo llegaba a la casa demolida y a esa hora a irme a los cursos de francés o a estudiar francés toda la noche y al otro día pues levántate de nuevo a trabajar y por la noche estudiar en silencio y casi no tenía nadie, éramos mi ex y yo, pero no teníamos como con quién hablar de eso. Entonces fue duro porque en esa época también hubo muchos cambios del proceso migratorio. Nosotros vinimos por el programa de trabajadores calificados y cambios que hacían que miles de personas les rechazaran el dossier y a nosotros nos moríamos de miedo. Así que hubo también mucha como desesperación, como miedo de falta de motivación. Y esos fueron algunos de los desafíos del proceso. Los otros son los mismos de todo el mundo, que si el francés, que si los papeles que te los miran, que cómo lo envías, que el dinero, por Dios, en Cuba, reunir todo ese dinero. Yo no sé, gracias universo por haberme ayudado, pero fue muy difícil la parte económica. Y además la gente nos decía, no lo van a lograr. Había mucha gente que a los pocos que lo sabían, pesimista. Era muy difícil mantener el optimismo. ¿Cuántos años te duró tu trámite? Desde que empecé hasta que llegué a Canadá, 4 años. Que la forma en la que venimos, porque nosotros también venimos como trabajadores calificados, que son 5 años, los que nosotros también tardamos en llegar. Y es demasiado tiempo, o sea, en tiempo uno no logra expresar la perseverancia, la tenacidad, el tener que estar constantes 5 años, porque ahorita lo que vemos es que llegan muy rápido. La forma más popular de llegar y la que ahorita está haciendo la mayoría de las personas es como estudiante, que te reduce el tiempo a meses o 1 año, 2 años, ¿no? Pero 4 años es demasiada la espera, ¿estás de acuerdo? Enorme. Es que yo pienso que yo pasé 4 años de mi vida preparándome para venir aquí y hace solo 6 años que estoy aquí. Es como 10 años en este proceso y ahora es que yo estoy empezando bueno, hace algunos años es que uno empieza como a relajarse y a disfrutar el logro, pero todo el sacrificio que cuesta y al mismo tiempo es emocionante, ¿no? Porque es como una adrenalina cada etapa, pero es enorme. Oye, y entonces cuéntanos el momento en el que tomas ese avión a Canadá y aparte en el tema emocional, ¿con qué venías? ¿Con más miedos, más expectativas, más sueños, más... ¿Cómo fue? Yo me acuerdo que fuimos los últimos a montarnos al avión porque como nos íbamos definitivo era como sospechoso y nos hicieron montones de preguntas y el avión tuvo que esperar por nosotros. Pero yo recuerdo así el calor de Cuba, yo corriendo, porque en Cuba ese aeropuerto no es muy moderno,
y era como una carretera y nosotros corriendo para tomar el avión, fuimos los últimos. Y ya cuando me senté, yo nunca me había sentado en un avión, cuando me senté y todavía estaba el corazón agitado así, y yo como, ¿en serio? ¿Estamos aquí en este avión? Y se me pasó, porque fue un momento difícil en el aeropuerto, porque el avión ya se iba y nosotros no nos podíamos montar. A mí se me pasó hasta la ira, se me olvidó todo. Cuando yo vi el avión elevarse, todas esas emociones, todo eso que se fuera a concretizar. Recuerdo que me monté en el avión, dije 2 palabras y después me dormí profundamente. Fue como, al fin puedo descansar. Y mi ex me despertó cuando íbamos por los Grandes Lagos. Bueno, mira, aunque sea el paisaje, ¿no? Y así, no, yo estaba en las nubes. Fue uno de los días más felices de mi vida. ¿Cómo fue tu llegada? Imagínense que yo llegué un 5 de febrero. 5 de febrero, o sea, Estaba, en pleno invierno, ¿no? y estaba todo congelado. No había nieve, pero había bastante frío. Y ustedes saben cómo es febrero. Todo es gris y esa zona del aeropuerto no es muy bonita. Pero a mí todo me daba igual. Yo decía, bueno, esto no se parece a lo que yo vi en los libros, pero, pero ya va a mejorar. Y, y nada, pues cuando llegué, de lo que sí me acuerdo, fue que, bueno, llegamos tarde en la noche y el otro día por la mañana me desperté y olía un olor que yo nunca había olido. Y yo como, ay, qué raro huele, pero qué rico huele. Y entonces cuando miro por la ventana estaba nevando. Era el olor ese de cuando está cayendo la nieve, que están cayendo los copitos, que uno ya no se da cuenta de ese olor. Bueno, yo cada año, cada vez que cae nieve, a mí me da como una emoción grande porque me acuerdo de ese día. Y miré por la ventana y estaba nevando y fue como, no, fue como, oh, mi cuento de hadas se está cumpliendo. De eso sí me acuerdo, esa emoción. Y bueno, por supuesto, a jugar en la nieve ese primer día, fue hermoso. ¿Tenías miedo? Sí, mucho miedo, tenía mucho miedo. Recuerdo que esos primeros meses fueron como muy extremos de el entusiasmo y la fascinación. Y al mismo tiempo me estaba muriendo de miedo porque no, mira, yo sentía como una falta de control. Y al mismo tiempo me sentía súper vulnerable y de momento me dio miedo no encontrar trabajo, que no me fuera bien, que fuera un error, ese miedo que le da uno en los inicios. Entonces iba de una emoción a la otra, mucho miedo, mucha fascinación, increíble. ¿Te acuerdas cuáles fueron los momentos más duros, más difíciles? Sí, me acuerdo. Bueno, a mí se me unieron muchas cosas al mismo tiempo y fue el momento de mi separación junto con mi primera experiencia profesional de trabajo, que era un stage no remunerado. Y entonces yo tenía, el stage no remunerado era a tiempo completo, es decir, que trabajaba 40 horas a la semana y no me pagaban nada. Y Wow. para poder mantenerme, yo entonces tenía que trabajar por la noche en una tienda, que no voy a decir el nombre para no dar publicidad, en una tienda de estas de moda rápida, ya saben, cargando ropa y corriendo de un lado para otro. Entonces, y en ese trabajo era mi primera experiencia profesional en comunicación, una entrada a la comunicación, y yo llevaba solo 11 meses aquí. Tener esa oportunidad como alófona, ¿saben? Alófonos son las personas que no hablan ni inglés ni francés de base. Los latinos somos alófonos en Canadá. Tener esa oportunidad a los 11 meses y estar en un momento muy difícil de mi vida y tener que trabajar todas las noches, pero al mismo tiempo querer que funcione. Eso fue muy difícil porque al mismo tiempo yo tenía que llegar al trabajo y sonreír y yo estaba como destruida por dentro. Era como, yo todo lo que quería era llorar y acostarme en una cama a llorar. Y, y lo que estaba era que estaba sola, tenía que trabajar todos los días y dar una buena impresión y por la noche trabajar físicamente. Eso fue muy duro. El segundo momento más difícil no fue ni siquiera en los primeros años, fue cuando ya llevaba 3 o 4 años en Canadá. Y fue la primera vez que sufrí un ataque discriminatorio racista. Recuerdo que me dijeron algo muy fuerte y yo me quedé como en shock
Y me pasé la noche entera llorando y sintiéndome súper mal y súper ofendida. Y no eso, es como sentía, ese día me dieron ganas de irme de Canadá. Y yo hubiera querido ese día, en vez de quedarme en shock y paralizarme y ponerme a llorar, hubiera querido tener argumentos para responder, o hubiera querido, no tener argumentos para responder, pero tener argumentos para yo misma, cuidar de mí misma y que eso no me hubiera afectado tanto, que no me hubiera afectado por días y días. A 6 años que ya pasaron, ¿cómo has creado tu vida ya en Canadá? Creí en mí, apliqué a un programa que me permitía tener mi primera experiencia de trabajo no pagada. Siempre hay algo que ganas y algo que pierdes. Yo durante todo el tiempo siempre ahorré dinero porque porque para mí tener dinero ahorrado es tener libertad. Y los primeros tiempos ahorré dinero porque yo intuía que iba a irme a estudiar. Y cuando vi que mi francés no avanzaba tan rápido, porque no me dieron, ni siquiera me dieron derecho a la francización pagada o gratis, no, tuve que pagarme la francización. Entonces yo pagué en la Universidad de Montreal un curso avanzado de francés intensivo. Y ahí estuve 2 meses, creo. Ya de ahí, entonces tuve esa primera experiencia, que todavía lo que entendía era muy poco. Y en ese primer empleo, donde tuve mi primera experiencia de trabajo gratis, me crearon un contratito de 15 días. Después, cuando se acabó ese de 15 días, cada vez que me iba me hacían una fiesta de despedida. Y al rato y después a la semana siguiente me decían, no, regresa, tenemos algo pequeño. Después fue un contrato de 3 meses. Un contrato de 3 meses donde ya yo me sentía mejor. Y como anécdota, en esa época yo formaba parte de un equipo de organización de eventos y yo estuve organizando el evento cuando vino Barack Obama a Montreal. Wow. Imagínate. Pasar de trabajar, porque yo estuve trabajando en una fábrica en menos de 11 meses, a estar con el equipo que organiza la avenida de Barack Obama a Montreal. ¿Cómo logré eso? Pues yo creo que trabajando duro. Todos los días yo me levantaba destruida por dentro, como ya les conté, pero ahí iba y sonreía. Y cuando hacía falta alguien que se quedara más tarde, yo decía yo. Y cuando sentía que no entendía, lo preguntaba. Y cuando tenía que llamar por teléfono y no sabía qué decir porque mi francés estaba muy mal, pues yo lo escribía, lo memorizaba y mis colegas del trabajo lo estaban viendo, ellos veían que yo estaba pasando trabajo. Entonces yo lo que hacía era tragarme mi ego y reconocer que sí, soy un inmigrante que acaba de llegar, no sé, estoy perdida, pero estoy haciendo lo mejor que puedo y conmigo pueden contar porque yo no los voy a hacer quedar mal. Y así continué. Me quedaba, cuando todos mis colegas iban a las 5, a veces yo me quedaba hasta las 8, porque como no entendía nada, todo era muy lento y así. Pero yo hice mi trabajo y lo hice bien y tengo recomendaciones de ese trabajo. Entonces ya yo después de ese contrato me di cuenta de que yo necesitaba hacer algo por mí misma para pasar a un nivel superior, porque yo no podía seguir de contratito en contratito. Y dejé todo eso y me fui entonces a estudiar un certificado en comunicación. Porque una cosa es que aquí tener un título canadiense ayuda mucho. Y cuando ya llevaba 2 semestres a tiempo completo, yo me dije, ay, yo voy a tratar de buscar empleo porque estaba en una situación económica precaria. Me llevó a comprender el mercado canadiense de trabajo, a conocer personas y a ganar mucho en confianza, porque yo veía a mis colegas de curso y yo me decía, es verdad que yo soy la única aquí rara, inmigrante, con un acento y todo, pero en cuanto a capacidades, estamos iguales, incluso ellos son más chiquitos y yo tengo montones de años de experiencia. Y en los trabajos de grupo yo tenía montones de cosas que ofrecer y los profesores me reconocían. Y en un momento determinado, cuando mi francés estaba ya como sólido, yo me dije, ya esto me aportó lo que me iba a aportar. Yo lo que necesito es irme a trabajar y ganar en experiencia. Entonces dejé 2 cursos para hacerlos a distancia y me fui y empecé a buscar trabajo. Bueno, creo que en una época estuve trabajando a tiempo completo y estudiando a tiempo completo, algo así, en una época de esas intermedias. Y ahí me conseguí mi primer empleo, donde me hicieron permanente en comunicación. Era en un lugar súper aislado de Montreal, el salario no estaba tan bueno, pero fue mi primer empleo en comunicación.
y yo ya estaba como, wow, soy responsable de comunicaciones en un organismo. Ya después quise como acercarme más a mi casa y apliqué a otro. Ya después de que tienes tu primer empleo en comunicación o en cualquier carrera, ya después es muy fácil mejorar. Y así progresivamente hasta ahora que tengo un empleo que me gusta mucho. Cuando nosotros vemos a las personas, vemos ya todo lo que construyeron, vemos el resultado, pero no estamos viendo el proceso, o sea, las friegas que se llevaron. Yo creo que lo que más yo he trabajado aquí ha sido mi ego, sinceramente. Poner mi ego de lado y decir, yo sí voy a pasar vergüenza. Ese primer trabajo que tuve, yo entendía 40% de lo que me decían. Pueden creer. Y yo tenía que coger mi ego y tragármelo, porque yo parecía una niña de primaria. Y yo ya les digo, en Cuba era una profesional con una carrera, y estaba acostumbrada a dirigir un equipo de producción, en fin. Mi frase era, yo ahora hago vergüenza para no pasar vergüenza cuando lleve 10 años aquí. Y cuando pasaba la vergüenza decía, ay, lo siento, es que hace poco que llegué y no sé, no entiendo nada. Y ya, cuando las personas me veían vulnerable, me ayudaban o me comprendían o se solidarizaban. Fíjense nada más todos los tips que con su experiencia nos está compartiendo. Esto, Indira, es oro molido. O sea, ¿cómo puedes ir de llegar y no saber nada, de no tener absolutamente idea de nada, e ir paso a paso, ¿no? Formando tu vida, la vida que tú soñaste? ¿Cuáles son esos sueños que Exacto. de verdad quieres, que no son los mismos los tuyos que los de él, que los míos? Cada quien tiene los suyos. Y cómo poco a poco tú fuiste dándote cuenta. No se llega ahí de un día a otro. Es muy difícil. Yo digo, no es aprender, es desaprender. Porque en estos países, como uno pasa mucho tiempo solo, estás alejado de lo que dice tu comunidad, ¿no? Y tienes tiempo de concentrarte en ti y de hacerte preguntas y hacer introspección y conocerte. Yo desde que soy migrante, lo que más he aprendido no es sobre Canadá ni sobre el francés, es sobre mí misma, porque por primera vez me puedo ver y ser quien yo soy y saber qué yo quiero. Oye, y ahorita que tocaste todos estos temas de motivación y de cómo fue todo este proceso de cuando llegaste, ¿qué le quisieras decir a las mujeres o a las personas que estén pensando en un proceso de emigrar para que no duden en hacerlo? Bueno, yo les diría que si van a migrar, que sea por ellas mismas, eso es lo primero, y no porque todas sus amiguitas migraron, porque esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia, y hay que tener ganas de migrar. Eso es uno. Lo otro que les diría, una cosa que yo me hubiera dicho a mí misma, es que hace falta descansar, es que hace falta cuidarse, es que no es necesario. Bueno, yo en mis inicios me esforcé mucho, 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 mucho. Y como estaba tan entusiasmada, no me daba cuenta del efecto que eso hacía sobre mí, a aquel punto me estaba deteriorando. Y yo pienso que pudo haber sido mejor si hubiera descansado, si hubiera ido un poco más lento. Pero bueno, cada cual a su ritmo, no me arrepiento de nada, pero sí les digo que si uno se compara con otros y uno trata de seguir un camino marcado y que no es el suyo, a lo mejor va a ir a un ritmo que no es el correcto y al final terminamos haciéndonos daño nosotros mismos. Entonces, eso. Otra cosa es, a mí me preguntan las personas, ¿y cómo tú consigues trabajo y cambias de trabajo? Y siendo gentil, ¿saben? Como es muy fácil. Hay que ser bueno para que te pasen cosas buenas. Entonces, ser gentil en el sentido de ayudar. Y yo cuando digo ser gentil, a mí lo que me ha pasado es que a mí me gusta mucho, yo veo una oferta de empleo y enseguida pienso en un amigo mío que es de esa área y pongo a la gente en contacto. Ay, alguien me dice, no, yo me voy a estudiar ahora informática. Y le digo, ay, yo conozco a tal persona, ¿quieres que te la presente? Y se cuenta cómo es la vida de informático y se pone en contacto. Y así poco a poco ha ido creando como una red de personas, unas en contacto con otras, pero a veces solamente eso crea una conexión con las personas y eso ayuda porque con esas personas a lo mejor no te ayuda a buscarte un empleo,
pero a lo mejor con ella te vas a tomar un café y eso te cambia el día, o me pasa como Nina, que la conocí de casualidad y me invitó a hacer yoga, y gracias a Nina sé qué es el yoga, y esos son los que esas personas se convierten en tus amigos. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido todo esto que nos platicas. Es realmente muy enriquecedor para este canal, para todos aquellos que estén indecisos en saber si se pueden lograr los sueños, pues aquí es un ejemplo de que sí se puede. Y yo quisiera que brindemos por todos los que hemos estado aquí con vicisitudes y que seguimos adelante. Seguimos a pie de Sí lucha. mismo. Sí, salud, Salud. chicos. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Gracias por sus comentarios. Cualquier duda que tengan, escríbanos en nuestras redes sociales. Y si quieren seguir a Indira, ella tiene contenido muy inspirador de su día a día. Compártenos tus redes sociales y qué podemos encontrar ahí. Pueden ver mi día a día y cosas de Canadá en mi Instagram, Vivir al Norte. Aquí Ay, perdón. Vamos a poner aquí también tus redes sociales para que las personas que quieran conocerte a profundidad y vean tu día a día y te puedan encontrar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Indira. Te agradecemos todo lo que nos platicaste y pues nos vemos a la próxima. Bye, amigos, que estén muy bien. A la próxima. Au revoir. A bientôt. A plus tard. Bye bye, c'est parti mon kiki. Yay.